En febrero de 1943, la Tierra comenzó a gritar, no con palabras, sino con fuego. El volcán Paricutín nació en un campo de maíz, ante los ojos de un campesino llamado Dionisio Pulido. Pero lo que México nunca te ha contado es que 3 geólogos extranjeros desaparecieron durante las primeras semanas de la erupción. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Sus notas jamás fueron publicadas. Y el gobierno mexicano clasificó todo como un accidente. Hasta que en 2019, 76 años después, una caja de metal apareció enterrada en las ruinas de San Juan Parangaricutiro. Dentro había un diario. Y lo que ese diario revela podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre ese volcán. Si disfrutas de historias que desafían la versión oficial, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que estás por escuchar nunca debió salir a la luz. Michoacán, 1943. El mundo estaba en guerra, pero en el pequeño pueblo de Paricutín, la vida transcurría como había transcurrido durante siglos. Campos de maíz ondulaban bajo el cielo azul. Mujeres lavaban ropa en el río. Hombres araban la tierra con yuntas de bueyes. Los purépechas, descendientes de un imperio que nunca fue conquistado completamente por los aztecas, vivían en armonía con las montañas que los rodeaban. Pero las montañas guardaban secretos, y en febrero de ese año, uno de esos secretos estalló. Dionisio Pulido tenía 32 años. Era un hombre de pocas palabras, de manos callosas y mirada tranquila. Ese 20 de febrero, mientras araba su milpa junto a su esposa Paula, algo extraño sucedió. La tierra comenzó a temblar. No era la primera vez. Los temblores habían sido constantes durante semanas. Pero esta vez fue diferente. El suelo se abrió. Una grieta de apenas 30 centímetros apareció frente a sus pies. De ella brotó un humo espeso, sulfuroso, que quemaba los ojos y la garganta. Dionisio y Paula corrieron. Cuando miraron hacia atrás, vieron cómo la grieta se ensanchaba, cómo la tierra se levantaba, cómo nacía algo que no debería existir. Para el anochecer, un cono de ceniza de 10 metros de altura se alzaba donde antes había estado el campo de maíz. Las explosiones eran ensordecedoras. La lava comenzó a fluir, roja y viscosa, devorando todo a su paso. El cielo se tiñó de naranja. Las cenizas caían como nieve negra, y el pueblo de Paricutín, aquel lugar donde el tiempo parecía detenido, entró en una pesadilla de la que nunca despertaría. La noticia del nacimiento del volcán se extendió rápidamente. Para México, era un fenómeno geológico de importancia mundial. Para la ciencia, una oportunidad única de estudiar el nacimiento de un volcán desde cero. Y para el gobierno, algo que debía ser controlado, documentado y, si era necesario, silenciado. Porque lo que estaba sucediendo en Paricutín no era solo una erupción, era algo más. Algo que los lugareños susurraban en voz baja, mirando hacia las montañas con miedo ancestral. Los ancianos purépechas hablaban de Curgicuaeri, el dios del fuego. Decían que la montaña había sido profanada, que alguien había despertado algo que debía permanecer dormido. Hablaban de excavaciones, de extranjeros que habían llegado meses antes, buscando algo en las cuevas cercanas. Hablaban de luces extrañas en la noche, de sonidos metálicos bajo la tierra, de animales que huían sin razón aparente. Pero nadie les prestó atención. Eran solo supersticiones, hasta que los científicos comenzaron a desaparecer. El primer equipo en llegar fue estadounidense. 3 geólogos de la Universidad de Chicago. El doctor William Foshag, experto en vulcanología. La doctora Elizabeth Grant, especialista en sismología, y Thomas Brennan, un joven investigador de apenas 28 años.
Llegaron el 25 de febrero, 5 días después del nacimiento del volcán. Traían equipo sofisticado, cámaras, sismógrafos portátiles. Su misión era documentar cada etapa de la erupción. Instalaron su campamento a 1 kilómetro del cono, en la falda de una colina que ofrecía vista panorámica. Durante los primeros días todo parecía normal. Tomaban muestras, medían temperaturas, fotografiaban las explosiones. Pero el 4 de marzo, algo cambió. Esa noche, según los registros oficiales, hubo una explosión particularmente violenta. Una columna de ceniza se elevó hasta 6.000 metros de altura. La lluvia de piedras incandescentes obligó a evacuar varias rancherías cercanas. Y cuando el sol salió al día siguiente, el campamento de los 3 científicos estaba desierto. Sus tiendas intactas, su equipo ordenado. Pero ellos habían desaparecido. No había señales de lucha, no había notas, no había rastros. Simplemente se habían esfumado. El gobierno mexicano envió a militares a buscarlos. Rastrearon la zona durante semanas. Interrogaron a todos los habitantes de los pueblos cercanos. Pero nadie había visto nada. Nadie había escuchado nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. La versión oficial fue simple y conveniente. Los 3 geólogos se habían acercado demasiado al volcán. Probablemente cayeron en una fisura oculta por la ceniza. Sus cuerpos estaban sepultados bajo toneladas de lava solidificada. Caso cerrado. Pero había un problema. El equipo fotográfico de Brennan fue encontrado en su tienda, y en la última fotografía tomada, revelada semanas después, en un laboratorio de la Ciudad de México, se veía algo que nadie podía explicar. Una estructura metálica, semicircular, emergiendo de la Tierra a menos de 100 metros del cráter principal. Una estructura que, según todos los expertos consultados, no debería estar ahí. Esa fotografía nunca fue publicada. Los negativos fueron confiscados y toda mención al tema fue eliminada de los informes oficiales. Pero algunas personas hicieron copias, algunas personas no olvidaron. Y durante 76 años la pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, como el humo del volcán que nunca dejó de arder. ¿Qué encontraron realmente esos 3 científicos? ¿Qué vieron antes de desaparecer? ¿Y por qué México hizo todo lo posible para que nadie más lo supiera? La respuesta estaba enterrada, bajo toneladas de ceniza volcánica, bajo décadas de silencio, bajo capas y capas de mentiras oficiales. Pero la verdad tiene una forma extraña de resurgir, como el fuego bajo la tierra, como el volcán que nació de la nada, como una caja de metal que apareció en 2019 en las ruinas de una iglesia sepultada, conteniendo un diario que jamás debió ser encontrado. El volcán Paricutín creció con una velocidad aterradora. En solo una semana alcanzó los 100 metros de altura. En un año, 350 metros. La lava avanzaba implacable, devorando campos, bosques, casas. 2 pueblos completos fueron borrados del mapa, Paricutín y San Juan Parangaricutiro. De este último solo quedó visible la torre de la iglesia, emergiendo de un mar negro de roca solidificada, como un dedo acusador apuntando al cielo. Los habitantes fueron evacuados. Más de 4.000 personas perdieron sus hogares, sus tierras, sus vidas tal como las conocían. Fueron reubicados en asentamientos temporales que se convirtieron en permanentes, y aunque el gobierno les prometió compensaciones, muchos murieron en la pobreza, susurrando que el volcán era un castigo por algo que los hombres habían hecho. Durante los 9 años que duró la erupción activa, cientos de científicos visitaron Paricutín. Era el laboratorio natural perfecto, pero ninguno volvió a desaparecer, al menos no oficialmente. Porque los lugareños contaban historias diferentes. Hablaban de investigadores que se adentraban demasiado en las zonas prohibidas.
de militares que patrullaban el perímetro del volcán, no para proteger a la gente, sino para proteger algo más. De camiones que llegaban de noche, cargados de equipo que no parecía geológico. De excavaciones en túneles que la lava había abierto, revelando cavernas que descendían hacia las entrañas de la tierra. Pero eran solo rumores, historias de pueblo. Nadie las tomó en serio. El volcán dejó de hacer erupción en 1952. 9 años de actividad constante, 9 años de terror, de desplazamiento, de pérdida. Cuando finalmente se apagó, dejó tras de sí un paisaje lunar, un cono perfecto de 324 metros de altura, más de 25 kilómetros cuadrados de lava solidificada, y un silencio que pesaba como plomo. Los científicos declararon que había sido una erupción típica, bien documentada, sin anomalías significativas. Pero aquellos que habían estado ahí, los que habían visto con sus propios ojos, sabían que eso no era cierto. Habían visto cosas, habían sentido cosas, y algunos, muy pocos, habían tomado notas. Uno de ellos era el padre Miguel Ortega, un sacerdote jesuita de 54 años que llegó a San Juan Parangaricutiro en 1944, cuando el pueblo aún resistía, cuando la lava todavía no había alcanzado la iglesia. Su misión oficial era dar consuelo espiritual a los habitantes. Pero el padre Miguel era más que un sacerdote. Había estudiado geología en Roma, tenía un interés profundo en la vulcanología, y cuando vio el Paricutín, algo en su interior le dijo que aquello no era natural. No en el sentido geológico, sino en uno más profundo, más antiguo. El padre Miguel comenzó a hacer preguntas. Habló con los ancianos purépechas. Les pidió que le contaran las leyendas de la montaña, y lo que escuchó lo dejó helado. Le hablaron de Tariacuri, el héroe fundador del imperio purépecha, quien según la tradición había sellado algo bajo la tierra, algo peligroso, algo que los dioses le habían ordenado mantener oculto hasta el fin de los tiempos. Le hablaron de una entrada, una puerta de piedra con símbolos que ningún hombre vivo podía leer. Le hablaron de exploradores españoles que, en el siglo XVI, habían intentado encontrarla, creyendo que conducía a minas de oro. Nunca regresaron. Y le hablaron de algo más reciente, de un equipo de arqueólogos alemanes que llegó en 1939, justo antes de que comenzara la guerra en Europa. Dijeron que buscaban vestigios prehispánicos, pero los lugareños los vieron excavando en lugares extraños, lugares sin ruinas, sin cerámica, sin nada que justificara su presencia, y se fueron repentinamente en enero de 1943, un mes antes de que naciera el volcán. El padre Miguel anotó todo en un cuaderno, un diario personal que llevaba siempre consigo. Decidió investigar por su cuenta. Comenzó a explorar los túneles de lava que se formaban mientras el volcán seguía activo. Algunos eran simples conductos vacíos, pero otros descendían profundamente, más de lo que la lógica geológica permitía. En uno de ellos, a casi 200 metros bajo la superficie, encontró algo que lo dejó sin aliento. Marcas en las paredes, no naturales, talladas a mano. Símbolos que no eran purépechas, ni aztecas, ni de ninguna cultura conocida. Y en el fondo del túnel, bloqueado por un derrumbe reciente, vio el borde de algo metálico, brillante, pulido, imposible. Tomó fotografías con una cámara prestada, hizo dibujos detallados, envió una carta al obispado solicitando permiso para contactar a expertos. Pero la carta nunca llegó, o si llegó, fue interceptada, porque 3 días después de su exploración más profunda, el padre Miguel recibió la visita de 2 hombres. No eran militares, pero tenían esa forma de moverse, esa forma de mirar. Le dijeron que sus actividades estaban poniendo en peligro la seguridad nacional, que ciertos temas eran sensibles,
que debía entregar todas sus notas, todas sus fotografías, todo lo que había recopilado. El padre Miguel se negó. Dijo que era un hombre de Dios, que respondía solo ante la iglesia. Los hombres se fueron. Pero al día siguiente, la iglesia de San Juan Parangaricutiro fue alcanzada por un río de lava. El padre Miguel tuvo que evacuar de emergencia. Logró salvar el Señor de los Milagros, la imagen venerada del Cristo crucificado, pero su diario quedó atrás, escondido en una caja de metal, enterrada bajo el altar mayor. Pensó que volvería por él cuando las cosas se calmaran, pero nunca regresó. La lava sepultó la iglesia hasta el techo. Solo quedó visible la torre del campanario. El padre Miguel fue trasladado a otro estado. Murió en 1967, a los 77 años, sin haber vuelto a hablar públicamente del tema. Pero en su lecho de muerte le susurró a una sobrina que lo cuidaba: «Hay algo bajo el volcán, algo que no es de este mundo, y México lo sabe, siempre lo ha sabido». La sobrina pensó que deliraba, que la fiebre le jugaba una mala pasada. Anotó sus palabras en un diario personal, pero nunca las compartió. Hasta 2019. Ese año, un equipo de arqueólogos y vulcanólogos de la UNAM obtuvo permiso para realizar excavaciones en las ruinas de San Juan Parangaricutiro. El objetivo era recuperar objetos de valor histórico antes de que la erosión los destruyera. Durante semanas trabajaron cuidadosamente, removiendo capas de ceniza y roca, y el 12 de agosto, bajo lo que había sido el altar mayor de la iglesia, encontraron una caja de metal, sellada, oxidada, pero intacta. Dentro había un diario encuadernado en cuero. Las páginas estaban amarillentas, manchadas de humedad, pero legibles. El diario del padre Miguel Ortega. Y lo que contenía era explosivo. El equipo de arqueólogos entregó el diario a las autoridades universitarias, siguiendo el protocolo establecido. Pero antes de hacerlo, uno de los miembros, una joven doctoranda llamada Sofía Ramírez, tomó fotografías de cada página con su teléfono móvil. Algo en su instinto le dijo que ese diario no debía desaparecer. Y tenía razón. Una semana después de su entrega oficial, la UNAM emitió un comunicado breve. El diario había resultado ser de escaso valor histórico, contenía principalmente reflexiones personales y oraciones, y sería archivado en la colección general. Ninguna mención a su contenido real, ninguna investigación adicional, ninguna publicación. Caso cerrado. Pero Sofía tenía las fotografías, y cuando leyó lo que el padre Miguel había escrito, supo que estaba ante algo monumental. El diario comenzaba de forma inocente, entradas fechadas en 1944, describiendo la vida en San Juan Parangaricutiro, las misas, las evacuaciones, el miedo constante de los habitantes. Pero a partir de junio de ese año, el tono cambiaba. El padre Miguel empezaba a documentar conversaciones con los ancianos purépechas. Anotaba leyendas, mitos, historias que, según él, contenían núcleos de verdad histórica demasiado específicos para ser solo folclore. Y luego venían los mapas. Dibujos detallados de la zona, marcando lugares que él llamaba puntos de anomalía térmica. Lugares donde la temperatura del suelo era inexplicablemente alta, incluso antes de que la lava llegara ahí. Lugares donde los animales se negaban a pisar. Lugares donde las brújulas giraban sin control. En una entrada fechada el 3 de septiembre de 1944, el padre Miguel escribió algo que heló la sangre de Sofía. Hoy descendí al túnel que los lugareños llaman la Boca del Diablo. Está a 2 kilómetros al noroeste del cráter principal. La entrada es estrecha, apenas medio metro de diámetro, oculta entre rocas de lava reciente, pero dentro se ensancha. Descendí con cuerdas y antorchas durante casi 40 minutos.
La profundidad es imposible. No puede ser un simple túnel de lava. La estructura es demasiado regular. Las paredes son demasiado lisas. Y entonces lo vi. Al final del descenso, en una cámara del tamaño de una catedral, hay algo. Una estructura semicircular de aproximadamente 20 metros de diámetro, hecha de un material que no puedo identificar. Metálico, pero no como ningún metal que conozca. Brilla con luz propia, un resplandor azul pálido que no proviene de ninguna fuente visible. Y está cubierto de símbolos, los mismos símbolos que vi en las paredes superiores. Tomé fotografías, pero la cámara falló. La película se veló completamente, como si hubiera sido expuesta a luz intensa, aunque estaba en la oscuridad. Intenté acercarme para tocar la estructura, pero el calor era insoportable a menos de 5 metros. No es el calor del volcán, es diferente, más profundo, más antiguo. Tuve que salir, pero volveré. Debo entender qué es esto. Las entradas siguientes se volvían cada vez más urgentes. El padre Miguel regresó al túnel 3 veces más. En cada ocasión documentó nuevos detalles. Describió cómo los símbolos parecían cambiar de posición, aunque eso era lógicamente imposible. Habló de un sonido, un zumbido grave y constante que provenía del interior de la estructura, como un corazón mecánico latiendo bajo la tierra. Y mencionó algo más inquietante: otros túneles. Ramificaciones que descendían aún más profundamente, formando una red subterránea que, según sus cálculos, se extendía por kilómetros cuadrados bajo el volcán. El 18 de octubre de 1944, el padre Miguel escribió su entrada más perturbadora. Hoy encontré pruebas de que no soy el primero en llegar aquí. En uno de los túneles secundarios, a unos 300 metros de profundidad, encontré restos humanos. 3 esqueletos, casi completamente carbonizados, pero con fragmentos de ropa moderna. Uno de ellos llevaba una chapa de identificación. Pude leerla con dificultad. T. Brennan, Universidad de Chicago, 1943. Es uno de los geólogos desaparecidos. Dios mío, no murieron en la superficie. Llegaron aquí, encontraron esto. ¿Qué vieron? ¿Qué hicieron? Junto a los restos había un cuaderno de campo casi destruido por el calor. Solo pude rescatar algunas páginas. En una de ellas, escrita con letra temblorosa, Brennan anotó: no es un volcán natural, es una válvula de escape. Algo está sellado abajo, algo que genera una presión descomunal. La erupción no es geológica, es una respuesta, un mecanismo de defensa. Debemos informar. Debemos... Ahí termina. El resto está carbonizado. Tomé los restos. Los enterré cristianamente en la iglesia, pero guardé la chapa y las páginas del cuaderno. Son pruebas. Pruebas de que algo terrible está sucediendo aquí. Las últimas entradas del diario eran caóticas. El padre Miguel escribía con urgencia creciente. Mencionaba vigilancia, hombres que lo seguían, intentos de robar sus notas, y luego, el 14 de enero de 1945, la entrada final. Me han dado un ultimátum: entregar todo o enfrentar consecuencias. Pero no puedo. No después de lo que vi anoche. Volví al túnel una última vez. La estructura estaba activa. El resplandor azul se había intensificado. Y escuché voces, no humanas, no de este mundo. Provenían del interior de la estructura, un idioma que nunca había oído. Pero de alguna forma entendí el significado. Era una advertencia. No deben despertar lo que duerme. El sello es eterno. Si se rompe, el fuego consumirá más que montañas. Salí corriendo. Y ahora sé la verdad. El volcán Paricutín no nació por casualidad. Algo fue despertado.
algo que los antiguos purépechas sellaron hace siglos, y alguien, ya sea por accidente o por intención, lo activó. Los alemanes que vinieron en 1939, los geólogos que desaparecieron en 1943, todos buscaban lo mismo, y todos pagaron el precio. Yo seré el siguiente. Por eso escondo este diario. Si alguien lo encuentra, por favor, no ignoren esta advertencia. Hay cosas bajo la tierra que deben permanecer ocultas, y México lo sabe, el gobierno lo sabe. Por eso silenciaron todo. Por eso me amenazan, porque la verdad es demasiado peligrosa. Que Dios nos proteja a todos. Esa fue la última entrada. El padre Miguel nunca escribió más, y la iglesia fue sepultada días después. Sofía Ramírez leyó el diario completo 3 veces. Al principio pensó que era ficción, el delirio de un hombre traumatizado por la catástrofe. Pero algo la inquietaba. Los detalles eran demasiado específicos, los nombres eran verificables, y cuando investigó, descubrió que Thomas Brennan realmente existió. Realmente desapareció en marzo de 1943, y su cuerpo nunca fue encontrado. Oficialmente, decidió investigar más, contactó a colegas, revisó archivos militares desclasificados, y descubrió algo que la dejó sin aliento. En 1943 hubo una orden ejecutiva del presidente mexicano Manuel Ávila Camacho declarando la zona del volcán Paricutín como Área de Seguridad Nacional. Acceso restringido, información clasificada. Durante más de 30 años, el ejército mexicano mantuvo un perímetro de vigilancia permanente alrededor del volcán, no para proteger a la población, sino para proteger algo más. Sofía Ramírez no era una teórica de conspiración, era una científica rigurosa, escéptica por naturaleza, pero los datos no mentían, y cuando comenzó a conectar los puntos, el panorama que emergía era aterrador. Descubrió que en 1945, un año después de las últimas entradas del padre Miguel, un equipo de especialistas estadounidenses llegó a México. Oficialmente eran asesores técnicos enviados para ayudar con el estudio del volcán. Pero Sofía encontró documentos que revelaban su verdadera identidad. Miembros del Proyecto Manhattan, científicos nucleares, expertos en radiación. ¿Qué hacían físicos nucleares estudiando un volcán convencional? La respuesta estaba en un informe desclasificado en 2003, enterrado en miles de páginas de burocracia militar. En ese informe, fechado en junio de 1945, se mencionaba brevemente la detección de anomalías radiactivas de origen desconocido en la zona del Paricutín, niveles de radiación gamma incompatibles con procesos geológicos naturales. Y luego, silencio. No había seguimiento. No había explicaciones, solo una nota al margen. Investigación suspendida por orden presidencial. Sofía intentó publicar sus hallazgos. Preparó un artículo académico detallado, con todas las fuentes, todas las referencias, todas las pruebas documentales. Lo envió a 3 revistas científicas de prestigio. Las 3 lo rechazaron. No por falta de rigor, sino porque, según les dijeron, el tema era demasiado sensible. Una de las editoras le confesó extraoficialmente: recibimos una llamada del gobierno. Nos sugirieron firmemente que no publicáramos nada relacionado con Paricutín que vaya más allá de la geología convencional. Lo siento. Sofía no se rindió. Decidió hacer algo más arriesgado. Organizó una expedición privada al volcán. Reunió a 6 colegas de confianza, 2 vulcanólogos, un geofísico, una experta en radiación, un arqueólogo especializado en culturas prehispánicas y un documentalista. Su objetivo era simple: encontrar el túnel que el padre Miguel describió, la boca del diablo, verificar si realmente existía, y si existía, documentar lo que había dentro.
Llegaron al Paricutín en marzo de 2020. Llevaban equipo de escalada, detectores de radiación, cámaras de alta definición, drones con cámaras térmicas. Durante 3 días rastrearon la zona que el padre Miguel había marcado en sus mapas, y el 4.º día lo encontraron. Una abertura entre rocas de lava solidificada, a exactamente 2 kilómetros al noroeste del cráter principal, tal como él lo había descrito, estrecha, oculta, fácil de pasar por alto. Pero ahí estaba. El geofísico bajó primero, con cuerdas y arnés. Los demás lo siguieron, y lo que encontraron los dejó sin palabras. El túnel descendía en espiral, exactamente como el padre Miguel había escrito. Las paredes eran demasiado lisas, demasiado regulares. No era un simple conducto de lava. Alguien o algo lo había excavado o modificado. Descendieron durante 45 minutos y llegaron a la cámara. La misma cámara que el padre Miguel había descrito 76 años antes. La estructura seguía ahí, semicircular, de unos 20 metros de diámetro, hecha de un material metálico que no pudieron identificar, y brillaba, un resplandor azul pálido, tenue pero constante. La experta en radiación encendió su detector. Las lecturas se dispararon. Radiación gamma, niveles altos, pero no letales, suficiente para causar problemas con exposición prolongada. Pero no era radiación convencional. El espectro era extraño, con picos en frecuencias que no correspondían a ningún elemento conocido. El arqueólogo examinó los símbolos en la superficie. No eran purépechas, no eran de ninguna cultura mesoamericana conocida, pero tenían similitudes inquietantes con pictogramas encontrados en sitios arqueológicos de todo el mundo. Göbekli Tepe en Turquía, Pumapunku en Bolivia, Nan Madol en Micronesia, sitios antiguos, inexplicablemente sofisticados, todos con el mismo tipo de símbolos geométricos imposibles. El documentalista grabó todo, cada ángulo, cada detalle, y entonces sucedió algo que ninguno de ellos esperaba. La estructura comenzó a emitir un sonido, un zumbido grave, vibrante, que hacía resonar las piedras bajo sus pies. Las luces azules se intensificaron, y en la superficie metálica los símbolos comenzaron a moverse, no físicamente, pero parecían reorganizarse, formar nuevos patrones, nuevas configuraciones. El geofísico gritó que debían salir inmediatamente, pero el arqueólogo estaba hipnotizado. Se acercó a la estructura extendiendo la mano, y en el momento en que sus dedos rozaron la superficie, hubo un destello cegador, y él cayó hacia atrás, inconsciente. Los demás lo arrastraron, subieron por el túnel tan rápido como pudieron, y cuando finalmente salieron a la superficie, el arqueólogo seguía inconsciente. Lo llevaron de urgencia al hospital más cercano. Despertó 3 horas después. No recordaba nada, solo un dolor de cabeza intenso y una sensación de haber visto algo que su mente se negaba a procesar. Sofía revisó las grabaciones esa noche. En el momento del destello, todas las cámaras fallaron, excepto una, la GoPro que el documentalista llevaba en el pecho. Y en esa grabación, en los 2 segundos antes de que la imagen se cortara, se veía algo dentro de la estructura, una sombra o una forma no humana, moviéndose detrás de la superficie metálica, como algo observándolos desde el otro lado. Sofía hizo copias de todo, las guardó en múltiples ubicaciones, en la nube, en discos duros, en memorias USB que distribuyó entre personas de confianza, porque sabía lo que venía, y tenía razón. 2 semanas después, su casa fue allanada, oficialmente, por una denuncia anónima de actividades ilegales. No encontraron nada ilegal, pero se llevaron todas sus computadoras, todos sus discos duros, todas sus notas físicas. Le advirtieron que dejara de investigar el tema, que era peligroso,
que había intereses de seguridad nacional involucrados. Ella se negó, y entonces la despidieron de la universidad, oficialmente por conducta no ética en investigación de campos sin permisos apropiados. Su carrera académica terminó, pero ella siguió hablando. Publicó el diario del Padre Miguel en Internet, en blogs, en foros, en redes sociales. Algunos lo llamaron fraude, otros lo llamaron ficción bien elaborada, pero hubo quienes la creyeron y comenzaron a investigar por su cuenta. Veteranos del ejército mexicano que habían servido en Paricutín en los años 50 empezaron a romper su silencio. Contaron historias de túneles sellados con concreto, de zonas donde les ordenaban no entrar, bajo pena de corte marcial, de científicos extranjeros que llegaban con equipos extraños y se quedaban semanas bajo tierra, de camiones que salían cargados con contenedores sellados que nadie podía abrir ni cuestionar, y de un incidente en 1958, nunca reportado oficialmente, en el que un equipo completo de 12 militares desapareció durante una patrulla rutinaria. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, sus familias recibieron pensiones y la orden de guardar silencio. Hoy, el volcán Paricutín es un sitio turístico. Miles de personas lo visitan cada año, suben a su cima, toman fotografías, admiran el paisaje desolado y hermoso. La torre de la iglesia de San Juan Parangaricutiro emerge de la lava como un recordatorio melancólico del pasado. Pero nadie habla de los túneles, nadie habla de las estructuras subterráneas, nadie habla de los desaparecidos, porque oficialmente no hay nada que hablar, solo un volcán, una erupción bien documentada, un fenómeno geológico fascinante pero perfectamente normal. Pero si te adentras más allá de las rutas turísticas, si hablas con los ancianos de los pueblos cercanos, si prestas atención a los susurros, escucharás algo diferente. Te dirán que el volcán sigue vivo, no geológicamente, sino de otra manera. Que hay noches en que se ven luces bajo la tierra, que hay sonidos que vienen de las profundidades, que hay cosas que despiertan cuando no deberían. Y que México, desde 1943, ha mantenido un secreto que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado, nuestro planeta, y lo que realmente existe bajo nuestros pies. El archivo prohibido sobre el volcán Paricutín existe, está clasificado, está oculto, y probablemente permanecerá así durante décadas más, porque hay preguntas que los gobiernos prefieren no responder. Hay verdades que consideran demasiado peligrosas para el público, y hay misterios que quizás es mejor dejar sin resolver. Pero tú has escuchado la historia completa, tú sabes lo que el Padre Miguel encontró, tú sabes lo que Sofía Ramírez documentó. Y ahora la pregunta es, ¿qué crees tú? ¿Es solo una historia fascinante? ¿O hay algo real bajo ese volcán? Algo que los purépechas sellaron hace siglos. Algo que fue accidentalmente despertado en 1943 y algo que todavía está ahí, esperando. Si esta historia te ha intrigado, si quieres seguir descubriendo los secretos que México y el mundo intentan ocultar, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que acabas de escuchar es solo el principio. Y si alguna vez descubrimos más sobre lo que realmente existe bajo el Paricutín, serás el primero en saberlo. Nos vemos en el próximo misterio. O quizás el misterio nos vea a nosotros primero.